muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos haciendo un podcast de bastante información y muy interesante. Haremos una mesa redonda en el que haremos un análisis de un asesino serial muy famoso de Estados Unidos. Y claro, por supuesto, tengo invitados de honor y por favor quiero que los reciban con un fuerte aplauso. Empezamos con el criminólogo Octavio Gutiérrez. Adelante, por favor. Hola, muy buen día, tardes o noches, cualquiera que sea el caso que estén escuchando el podcast. Espero que sea de utilidad la información que vamos a brindarles y que les resulte muy didáctica la conversación que vamos a estar teniendo. Muchas gracias, Octavio. José Luis Barojas, criminólogo, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos aquí. Muy contento de estar aquí en este podcast. Gracias, compañero. Y por último tenemos al colega criminólogo José Juan. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Claudia, otra vez aquí. Un honor y pues enhorabuena, pues espero les guste lo que van a escuchar a continuación. Gracias, compañeros, ya saben que siempre es un honor tenerlos aquí. Este es su espacio. Y bien, como comentaba al inicio, vamos a hacer un análisis criminológico sobre un asesino serial muy famoso de Estados Unidos. Quizá lo conozcan, quizá no, a ver qué tal les suena. El nombre es Richard Kuklinski, mejor conocido como Iceman. En unos momentos volvemos y por lo mientras escuchen este comercial. Este es un bolsón. Esta es la bolsaza. ¡Ay! ¡La bolsaza! ¡Nueva bolsaza! ¡Ni un bolsillo ni un montón! ¡A un preciazo! Uy, se me antojaron unas papas. Bien, compañeros, empezaremos con este debate, esta mesa, como quieran llamarlo. Y para empezar, vamos a mencionar quién es Richard Kuklinski. Y bueno, a ver, compañeros, vamos a empezar con la información que nos pueden empezar a presentar. A ver, Octavio, ¿verdad? Te podemos decir. Dinos, ¿qué sabes de Richard Kuklinski? ¿Qué sabes de él? Cuéntanos. Claro que sí, me pueden decir como ustedes gusten. Richard Leonard Kuklinski es uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia criminal de los Estados Unidos, ya que se le atribuyen comprobadas más de 100 muertes. Él declara en entrevistas que han sido más de 200 incluso. Muchos cuerpos no fueron encontrados y por ende no se le han adjudicado más. Sin embargo, es muy convincente la forma en la que él menciona que han sido más de 200 personas. Es un asesino serial sumamente impredecible debido a que no tiene una forma de privar de la vida a las personas tan específica como por ejemplo veremos en otros asesinos seriales que tienen un modus operandi muy definido, muy arraigado, muy marcado para cometer sus delitos. Ejemplo, alguien que solamente estrangula, alguien que destripa los cuerpos de sus víctimas. Richard Leonard Kuklinski podía asesinar a alguien a golpes utilizando solo sus puños, utilizando algún objeto contundente, utilizando armas de fuego, utilizando armas blancas, punzocortantes. Podía hacerlo incluso utilizando un inhalador de asma que reemplazaba con cianuro para sorprender a las víctimas. Realmente era sumamente creativo y sumamente impredecible en su actuar. Podía privar de la vida a alguien por la simple razón de que se enojara con esa persona o por cuestiones
económicas, ya que al estar tan habituado al homicidio, pues tomó la decisión de incursionar en el crimen organizado y pues cobrar por hacer esto que podía hacer de manera gratuita y a la menor provocación. Solo que aquí encontró cómo sacarle un provecho monetario y las organizaciones criminales pues vieron en él potencial, ya que es una persona que no experimentaba ninguna clase de remordimiento al realizar este tipo de conductas. Wow, qué interesante información, Octavio. La verdad es que sí es bastante sorprendente que pudiese sacar provecho de, pues de lo que él hacía, ¿no? Para poder generar incluso este dinero. Pero a ver, platícame, José Juan, ¿tú a qué le atribuyes eso? ¿Qué crees que pudo pasar en su infancia para que él tuviera esas conductas en su adultez? Sí, bueno, es muy correcto lo que dice Octavio. Todo lo que comentabas era cierto y pues creo que gran parte se le debe a de pequeño, que él comenta en una entrevista que de pequeño lo maltrataba a su papá, a su mamá, le pegaban, incluso tiene hermanos que pues fueron maltratados igualmente por sus padres, y pues de hecho su papá mató a cierta edad mató a uno de sus hijos, y pues con ello causó gran impacto en su infancia de este personaje. Dice que su padre es violento, que maltrataba a sus hijos, a sus hermanos también. También fue descubierto por la autoridad este caso, que cayó en las manos de las autoridades, y pues su relación con la madre, pues Richard maltrataba igual a sus hermanos, a él, sin consecuencia alguna, ¿no? Y pues con relación con sus hermanos, tenía 3 hermanos, Florida Mayor, Robert, Job, y el último que tenía también cargaba penales debido a la violencia y homicidio que cometieron. Qué curioso, ¿verdad? Que desde la infancia él tuviera que ver esto. Y sí, con toda la razón, como lo comentabas, él en la entrevista lo decía, ¿no? No era muy afectivo hacia su madre. Además de que fue una persona que, pues bueno, realmente lo obligaron pues a creer en una religión, ¿no? Lo educaron a base de religión, y bueno, las consecuencias pues igual fueron severas porque él no creía en eso. Y pues sí, recalcando lo que dices, que lamentablemente lo que se vive en casa se replica de adulto. Y tú cuéntanos, José Luis, ¿qué opinas al respecto en cuanto a cómo él llevaba su matrimonio? En cuanto a su matrimonio, Richard Kuklinski contrajo matrimonio con Bárbara, y con quien tuvo 3 hijas. Aquí Richard replicó la violencia de su familia en su matrimonio, maltratando físicamente a su esposa, quien desafortunadamente no denunciaba estos actos, y pues iba perdonando cada acción, cada golpe, cada maltrato que le proporcionaba Richard, lo cual fue malo, porque siguió permitiendo todas estas violencias hacia ella. Y también puede ser producto de las conductas antisociales que haya tenido Richard por utilizar violencia física en su infancia que haya sufrido, y ahorita que lo haya replicado en su familia, en su esposa, esencialmente utilizando herramientas para herirla, ¿no? Como mazos, picayelos, palos, lazos. Descubrió que podría asesinar empleando un cianuro en un inhalador. Cuando lo probó con una persona, desde ese momento utilizó este método para seguir asesinando a más personas, y al hacerlo pasar por infartos. Algunas veces solo era por placer y otras veces era por dinero. Kuklinski empleaba congeladores industriales
para meter ahí todos los cadáveres que iba consiguiendo de sus víctimas con el propósito de congelarlos y engañar a las autoridades sobre el tiempo de muerte de las víctimas. Y por eso es que de ahí nace el apodo de Iceman, por todo esto que vino haciendo en los congeladores industriales. Wow, dato interesante, José Luis. Realmente es sorprendente cómo una persona pudo empezar haciendo un experimento, ¿no? Y al final ganarse ese apodo que lo llevó a una extensión muy amplia. Y mira, haciendo memoria con respecto a lo que hablábamos del matrimonio, yo veía una entrevista de él que están mencionando ustedes, y recuerdo que él decía algo sobre su esposa, que él no creía que su esposa fuera capaz también de, incluso pues, no hacerle daño, ¿no? O sea, ella a él, o sea, él confiaba en ella, confiaba totalmente en ella, porque ni en él mismo confiaba, o sea, él no confiaba en nadie ni en él, solo confiaba en ella, porque hasta la puso a prueba, ¿no? Le dijo que le daba la oportunidad de matarlo, ¿no? Dándole un cuchillo, y él se volteaba, y si ella lo quería matar estaba en todo su derecho. Entonces él, al ver que ella realmente no lo hizo y lo aventó cuando ella tuvo la oportunidad, pues bueno, nos deja mucho que desear. ¿Qué podríamos pensar ahí? ¿Que era amor lo que ella sentía por él, o más bien temor? ¿Qué podríamos decir? ¿Quién opina que es amor y quién opina que es temor? A ver, cuéntenme. Vamos a empezar con Ampuero. A ver, cuéntanos, Ampuero. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Amor o temor? Yo pienso que se había acostumbrado demasiado a él y pues era parte del miedo que le tenía. Ya no es más que, no es amor, sino miedo que le tenía de todo lo que le hacía. Y pues aún así, teniendo enfrente la oportunidad de poder asesinarlo, pero ese miedo que tenía ya inconscientemente no lo dejaba, y pues por eso mismo hacía lo que él quería. Era una persona sumisa por él, y pues hacía y deshacía lo que quisiera esta persona con su mujer. Bien, ya tenemos pues ahora sí que una opinión. Alguien dice por aquí miedo, lo vamos a asumir como temor. ¿Tú qué opinas, Octavio? ¿Qué puede ser, amor o temor? Cuéntanos. Definitivamente no es amor, sin embargo no creo que directamente sea temor, sino creo que es una codependencia emocional, la cual la esposa, al igual que la madre de Richard, también tenía. Aquí es un claro ejemplo de repetir patrones familiares. El sujeto en estudio, que es Richard Kuklinski, tuvo un padre maltratador y una madre sumisa, o por así decirlo, una madre que consentía las conductas violentas por dependencia, ya sea económica o emocional principalmente. Es esa codependencia a la cual me refiero. Y aquí en su matrimonio se replicó exactamente. Si nos ponemos a analizar esto, él buscó a su pareja utilizando de molde a su propia madre, y él empezó a actuar de acuerdo al molde de su padre. Es decir, él replicó esas vivencias que tiene desde la niñez y la adolescencia en su propia familia que intentó formar. Él también se volvía maltratador, era impulsivo, no le importaba recurrir a la violencia física con su cónyuge, y ella por su parte lo permitía, debido a que es una persona propensa a ser víctima de este tipo de conductas de violencia intrafamiliar, ya que hay personas que tienen esa predisposición a sufrir este tipo de cosas por factores similares. Puede ser lo aprendido en casa, lo aprendido en el hogar, repetir patrones
circunstanciales. Esto es muy visible en nuestro propio país, en el cual pues estamos acostumbrados a ver este tipo de familias, de maltratos en las familias, y es muy común que las hijas que ven que su papá golpea a su mamá consientan o permitan que en un futuro sus esposos o sus parejas las maltraten de igual manera, ya que ellas tienen muy aprendido esto, y viceversa en el lado opuesto, ya sea que sea el hombre o la mujer el maltratador, el hijo del mismo género tiende a repetir estos comportamientos. Es algo que es muy difícil de expulsar de la psique de una persona y de su conducta, tratar de trabajarlo a manera de que no lo repita. En el caso de Richard, pues él no recibió ninguna ayuda psicológica, psiquiátrica en el momento justo, que era durante su adolescencia, durante su juventud, ya que es aquí donde se va definiendo el tipo de conducta que va a tener una persona y el tipo de sujeto que va a ser. Entonces, al carecer él de estos recursos y de una educación, pues él incurre en repetir conductas de su padre y buscarse un modelo de esposa similar al que era su madre con su padre. Wow, la verdad es que sí, me deja sorprendida con tan explicación. Y bueno, antes de ir a un corte comercial, quisiera escuchar al criminólogo, a José Luis Barojas. A ver, cuéntanos, ¿tú qué puedes opinar? ¿Qué era? ¿Amor? ¿Temor? ¿O solamente ella estaba acostumbrada? Cuéntanos. Coincido totalmente con mis colegas, con Octavio y con José Juan, en que existió el terror de parte de la esposa hacia Richard por el hecho de que sufría los maltratos, las humillaciones, los golpes, y que todo esto fue replicado por Richard cuando estuvo viviendo su infancia. Fue ahí cuando se forjó una personalidad, un carácter, con tal vez haciendo sumisa a su esposa sintiéndose dominante en la relación, así como lo fue su padre con su mamá. Y al igual, el otro día estaba checando unas gráficas ahí en la oficina, donde muestran que efectivamente el índice de violencia intrafamiliar se da precisamente por esto, porque el sujeto vivió una infancia muy perturbadora, donde fue violentado de manera física, verbal, psicológica, y es esto lo que transmite o repite ya de grande, ya teniendo su familia, su esposa, sus hijos, y pues que esta situación se ha venido complicando hace mucho esta situación por el hecho de que va en aumento en el país y en el mundo, porque son situaciones que la verdad no, por más que se traten de prevenir, pues siempre van a estar presentes. Y sí, el hecho es de que era más el temor de parte de ella de tener ahí las armas o cualquier cosa que a Richard le decía que utilizara para poder matarlo, pero yo creo que amor puede que hubo al principio, pero ya después todo lo último que vivió la esposa Bárbara fue terror, fue una pesadilla que pues la verdad no podía hacer nada, fue sumisa, y pues así fue como Richard asumió el papel que vio reflejado en su padre. Totalmente. Hay mucho material que sacar de este tema, de este análisis, pero al volver de estos comerciales los vamos a seguir platicando.
lo mejor. Nunca lloramos la vida. Days are darling night. Can't hide. Platícalo, bueno. Oye, ma, ¿me das 5,000 pesos? Está bien. Con calma. ¿Sabes ahorita todo está? Oye, la cosa podrá encontrar ticket con código. Andar por primera participa para poder ganar una lana en el producto oficial. Con calma. De sabritas. Bien, amigos, estamos regresando en breve. Oigan, ya nos quedan muy pocos minutos, estamos a casi nada de cerrar, pero quisiera, antes de cerrar este podcast, preguntarle aquí a nuestros ponentes de esta noche, ¿qué opinan de una persona que fue maltratada desde su infancia? Y que claro, eso generó traumas y la conducta que tienen, pero ¿qué opinan en el caso de Richard Kuklinski? ¿Creen que también pudo haber entrado ahí la parte de algún mal golpe y que eso afectara una parte de su cerebro que le hiciera eliminar ciertas emociones? Porque recordando pues esa entrevista, recuerdan que él menciona que no sentía pues a lo mejor nada de matarlo, ¿no? Entonces, ¿creen que podríamos estar frente a un psicópata o realmente no? A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? Los escucho. En mi opinión no es un psicópata debido a que tiene muchos rasgos que no coinciden ya con la psicopatía, y el doctor que lo estudió, el doctor psiquiatra llamado Park Death, que fue quien le realizó la entrevista en la prisión, él concluye que Richard Kuklinski padece el trastorno de la personalidad perversa, el cual comparte ciertos rasgos con el psicópata. Sin embargo, es muy diferente una persona psicópata a alguien que simplemente es perversa. En las conductas se deja ver que Kuklinski es lo segundo, y es un claro ejemplo del factor exógeno para la criminalidad. Recordemos que un psicópata no necesita estos factores exógenos. Él actúa de manera antisocial sin estos factores. Él actúa gracias a factores meramente endógenos y hereditarios. En cambio, Richard no. Richard tuvo un pasado violento y por ende él fue una persona violenta. ¡Wow! Una excelente opinión. ¿Qué nos pueden decir nuestros otros ponentes? A ver, ¿quién quiere la otra voz? Igual coincido con Octavio. No es un psicópata. Todo lo que hizo, todo lo que cometió, lo que realizó, fue a consecuencia de los maltratos que tuvo en su infancia, siendo su padre el principal factor para que desarrollara una personalidad, un carácter violento, lo cual replicó en su matrimonio con su esposa, además de los factores que mencionaba antes Octavio, quien influyeron en parte para moldear a Richard, y todo eso llevó a las malas acciones que cometió. Bien, bien. Sí, con toda la razón. Por último, José Juan, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Creo que sí, concuerdo. De hecho, que todos estos datos que nos dan, que hemos comentado, nos da referencia que permaneció una familia disfuncional, el desentendimiento de su madre y de su padre, la falta de afecto, de amor, de cariño. Vivió en un núcleo de familiar de violencia llena de estos golpes, maltratos que hacía él. Todo esto por la falta
falta de comprensión también. Fue un motivo desencadenante sin duda que el padre lo golpeara, y igual por su madre, y que lo humillara. De hecho, en la entrevista él menciona que eso fue que lo forjó a tener un carácter así, impulsivo, agresivo, que cualquier persona que lo malmirara y le cayera mal, lo podría llegar hasta matar. Inclusive hasta el mismo psiquiatra que lo entrevista le pregunta que si se siente que si podría ser una de sus víctimas, y él le comenta que sí, que probablemente lo hizo enojar un poco, pero pues no llegaría hasta matarlo.